Muy buenas noches, traders. Les damos con mucho gusto una vez más. El día de hoy, 2 de junio de 2023, estamos aquí reunidos para hacer el videoanálisis de una de nuestras señales gratuitas. En este caso, fue precisamente la señal gratuita de esta semana que se envió el martes 30 de mayo. Aquí la tenemos, fue una venta en GBP USD. Se envió en mayo 30 a las 11:26 de la mañana. Entonces, estaremos poniendo aquí los niveles en nuestra gráfica para ver exactamente dónde fue que se ingresó y qué fue lo que sucedió. Los que sean miembros de nuestro canal gratuito sabrán que esta señal terminó tocando stop loss. Entonces, es de nuestro interés compartir, primero que nada, qué fue lo que nos hizo ingresar a esta venta y después ver exactamente qué sucedió después de que ingresamos a ella. Entonces, estamos ingresando nuestros niveles aquí solamente para asegurarnos que están correctos. Ok. Entonces, esta era nuestra proyección para la operación. Me parece que fue ingresada después. Y que estábamos hablando de que fue del 30. Entonces, bueno, esta señal, vamos a moverla para acá. Me parece que fue aquí donde se ingresó. Esta señal se envió, ¿por qué? Porque tuvimos una ruptura bajista. Estaremos viendo exactamente de qué fue la ruptura bajista que vimos. Pero bueno, entonces ingresamos nuestra operación más o menos en esta sección de aquí. Me parece que fue un poquito más atrás. Ingresamos nuestra operación en esta sección de aquí. Tuvimos un periodo en el que nuestra operación pasó a pérdida mínima y después comenzó a expandirse a la baja. Llegó a estar en 47 pips de ganancia hasta que eventualmente tuvimos una regresión completa. Y vemos que durante esa regresión tuvimos una estructura muy acelerada a la alza. Me parece que la subida en total fue de alrededor de 180 pips. Vamos a medirla. 199 pips, entonces prácticamente 200 pips. En nuestro canal gratuito aquí les dimos una actualización precisamente de cuando sucedió esto. La primera subida, la que se mantuvo por debajo de nuestros niveles esperados y que eventualmente el precio se comenzaba a acelerar. Durante la madrugada de ese día fue que entonces tuvimos esa aceleración alcista y donde se rompe nuestro stop loss. Como ustedes saben, nosotros no escondemos las pérdidas porque son parte del trading, entonces en este momento estamos haciendo, pues bueno, lo que se tenía que hacer cuando un trade falla, que es revisar qué exactamente fue lo que sucedió. Aquí marcaremos algunas tendencias que eran importantes para el momento en el que nosotros abrimos esta operación, comenzando por esta tendencia de aquí. Entonces tenemos esta tendencia de aquí. También tenemos esta otra que es parte de la misma tendencia, pero tiene un ángulo distinto. Y también vemos que algunas de las tendencias que formaron parte fueron esta que se forma en abril 10 más o menos. Y también tenemos aquí que si nos alejamos un poco más de la gráfica, vamos a incluso pasar a otra temporalidad, vamos a 4 horas. El sentimiento mayoritario de la gráfica de por sí era bajista. ¿Por qué? Porque tenemos esta tendencia de aquí que es muy importante. Fue formada desde octubre del año pasado, que fue precisamente rota ahora en mayo de este año. Entonces teníamos todo este panorama donde parecía que la presión mayoritaria era bajista y después de que nos haya dado una confirmación, que estaremos viendo en este momento qué fue esa confirmación que vimos, fue que nosotros decidimos ingresar nuestra venta. Así que pasemos a nuestra gráfica de 15 minutos. Vemos que nuestro precio se encuentra por debajo de esta zona de aquí. Y nuestra confirmación en este caso comienza desde la gráfica de una hora. Veamos que estamos trabajando con esta tendencia de aquí, la que ya les marcábamos, que comienza desde abril 10. Entonces, comienza desde aquí nuestra confirmación. Si seguimos esta tendencia, vemos que coincide con este punto. De hecho, vamos a hacer algo para que se nos haga un poco más fácil visualizarlo. Vamos a regresar nuestra gráfica al 30 de mayo, alrededor de cuando se abrió la operación. Entonces, aquí esta data que tenemos aquí es 11 de mayo, alrededor de las 12 de la tarde. Entonces no tenemos data más actual. Seguimos esta tendencia de aquí. Vemos cómo tenemos esta presión mayoritaria bajista. Se han formado estas tendencias de aquí. Hemos tenido la ruptura de esta tendencia de aquí. Y en este momento, si simplificamos nuestro precio, vemos que está siguiendo una tendencia bajista muy clara. Bueno, tomando todo esto en cuenta, vamos a acercarnos.
Nos acercamos y ¿qué es lo que vemos ya en un panorama más micro? Vemos que nuestro precio, esa tendencia bajista de la que estamos hablando, se mantiene por debajo de estas dos resistencias que marcamos ya en el video y en ese momento nuestro precio tiene un retesteo. ¿Retesteo a qué? Eso es lo importante. Tenemos un retesteo a tendencia 1, tendencia 2 y tendencia 3. Vean como en ese retesteo de aquí tocamos las tres tendencias o cuando menos llegamos a su zona de resistencia. ¿Por qué? Porque, bueno, al parecer sobrepasa esta y en estas dos se queda en medio. Entonces, tenemos retesteo de esas tres tendencias y en ese momento vemos una clara aversión a esa zona, un claro rechazo. Esto en la gráfica de 1 hora, que si pasamos a nuestra gráfica de 4 horas es todavía más claro. Vean como aquí tenemos el retesteo, tenemos aquí el rechazo con esta vela decisivamente bajista y no solo eso, sino que también a nuestro análisis se suma esta EMA, es la EMA de 200 periodos, la que siempre usamos, el único indicador que siempre hemos usado nosotros. Entonces, juntando todos estos factores, vimos una operación que tenía un potencial excelente. ¿Por qué? Porque vean cómo nuestro stop loss está determinado por una estructura relativamente pequeña y si nos alejamos, vemos de dónde viene un potencial tan enorme. Nuestro take profit era de alrededor de 360 pips. ¿Por qué? Porque si notamos toda esta zona de aquí debajo está libre de resistencias, o al menos no ninguna, digamos, muy importante, muy clara. Vean cómo si nos alejamos tenemos las resistencias más importantes marcadas y no hay ninguna que se cruce en el camino de donde estaba nuestro precio a la siguiente resistencia, que es esa de aquí debajo. No significa que hubiéramos esperado necesariamente que tuviéramos una caída súper aguda, pero sí cuando menos que el precio se siguiera acelerando siguiendo las tendencias que tenemos aquí. ¿Qué sucedió? Durante esta semana el dólar estuvo muy inestable en general y por lo tanto algunas noticias o movimientos pequeños políticos afectaron muchísimo el valor del dólar. En esta semana, si recuerdan, se ha estado lidiando con la situación de la deuda de Estados Unidos. Entonces, algunas pequeñas noticias llevaron al precio a acelerar hacia la alza. Así que si pasamos unas cuantas velas, aquí es este movimiento donde nosotros mandamos la actualización a nuestro canal VIP, al canal gratuito. Y si seguimos adelantando, vemos como tenemos una excelente caída. En algún momento nuestra operación estuvo en esos 44 pips de ganancia. Y después aquí esto ya me parece que es durante la madrugada. Ya es a las 3 de la mañana, 7 de la mañana y vemos como el precio se acelera muchísimo a la alza. Vemos cómo tenemos estas velas con unos pabilos enormes y después cierran en cuerpo alcista, pues vaya, muy acelerado de igual manera. Y eventualmente nosotros aquí pensamos en todavía sostener la operación. ¿Por qué? Porque vemos una vez más un rechazo. Incluso termina en la misma área donde nuestra confirmación había sido dada. Entonces pensamos que esto era una confirmación bajista. Por lo tanto, no decidimos cerrar la operación en ese momento. Y así seguimos dando play. Vemos que en la siguiente vela se acelera totalmente a la alza. Muy bien, entonces para ese momento ya nuestra operación estaba cerrada por stop loss. Nosotros dimos la actualización en nuestro canal gratuito de que se había cerrado. Si seguimos viendo qué es lo que sucede después, ya veremos que pues bueno, la gráfica se sigue construyendo hasta que llegamos a la vela actual. En ese momento el mercado está cerrado, por lo tanto, hasta aquí tenemos la información, hasta que abra el mercado el domingo. Pero aún así, no podríamos decir que este setup ha sido completamente roto. Borrando la operación que habíamos hecho y esas dos resistencias, que es poco probable que vuelvan a estar en juego, vemos que nuestro precio una vez más descansa entre estas dos resistencias. Por lo tanto, podríamos esperar que aquí el precio tenga una nueva decisión, ya sea a la alza, al tener una ruptura, preferentemente también un retesteo y después a la alza o a la baja, siguiendo el mismo análisis que ya habíamos hecho de todo el sentimiento que se encuentra a la izquierda de la gráfica. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, es que nosotros decidimos que ya no íbamos a operar esta gráfica por el resto de la semana, pero sí vamos a estarla observando. ¿Por qué? Porque hay muy buenas oportunidades, tanto a la alza como a la baja. Si estuviéramos hablando de una operación alcista, vemos que tenemos al menos este espacio hasta 1.28, lo cual equivaldría a una subida aproximada de 300 pips. Por lo tanto, excelente. Y el potencial a la baja prácticamente sigue siendo el mismo que antes estábamos observando, que es de alrededor de 360, 400 pips. Entonces, estaremos observando esta gráfica durante el resto de la semana, o bueno, la siguiente semana, y si en algún momento se encuentra alguna operación, estaremos enviándola como señal VIP.
Nosotros intentamos no mandar señales de la misma paridad como gratuitas seguidas. ¿Por qué? Porque si en algún momento pasa lo que sucedió aquí, que se tocó stop loss, no quisiéramos que la misma operativa de la misma gráfica o de la misma paridad causara otro stop loss. Entonces, esta señal, si se llega a dar de nuevo, sería una señal VIP y la señal gratuita estaría siendo de otra paridad. Así que esa es nuestra perspectiva, nuestra expectativa de lo que veremos en la gráfica de GBP-USD. A nosotros nos interesa mucho saber qué es lo que ustedes opinan de esta gráfica, qué es lo que vieron y sobre todo también qué es lo que ven a futuro de la gráfica. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es alcista? ¿Es bajista? ¿Y por qué? Los leemos en los comentarios, así que les agradecemos mucho por ver este video. Estaremos trabajando la siguiente semana, como ya les habíamos comentado, en hacer al menos una sesión de análisis en vivo, así que estén muy atentos al canal gratuito de Telegram, ahí estaremos diciendo cuándo será y a qué hora. Usualmente los hacemos por las noches. Por ahora sería todo de nuestra parte, así que muchísimas gracias por ver el video y que tengan un excelente día. Hasta luego.